Hola, buenos días, bienvenidas. Carolina, bienvenida, bienvenidas todas y bienvenidos todos a este nuestro webinar tutorial de la unidad uno sobre el curso Combos más RIA versión en español. Eh, de antemano, gracias a todos por su participación en esta sesión, por su activa participación dentro de las actividades del curso. Cedo la palabra a María José para dar inicio pues a la sesión de aclaración de dudas y demás consultas que tal vez ustedes tengan sobre esta unidad uno. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Iván. Muy buenos días a todos. No sé si todos ya me conocen. Mi nombre es María José. Soy docente de este curso virtual. Soy de profesión economista, de nacionalidad chilena, y fui coautora del Informe Regional de Desarrollo Humano 2016, como también he estado apoyando activamente la implementación de la herramienta de combos en nuestra región. El objetivo del webinar de hoy día es simplemente resolver las dudas que ustedes tengan con respecto a los contenidos de la unidad uno, como también los contenidos que vienen en el resto del curso, las inquietudes que tengan y también poder tener una instancia de reflexión sobre los temas que hemos discutido y los que discutiremos en las próximas unidades. Así es que si tienen algún tipo de pregunta o duda, eh, la pueden escribir por el chat del webinar, o si quieren pueden pedir también la palabra para expresar sus inquietudes. Para partir me gustaría leer algunas de las eh, inquietudes y comentarios que se han planteado por medio de nuestro foro. Para los que no lo han hecho, cada unidad cuenta con su propio foro de conversación en el cual ustedes pueden presentar sus reflexiones, conversar, generar momentos de conversación con los otros alumnos. Es un espacio abierto dedicado a la interacción sobre los contenidos y otras inquietudes que puedan nacer a partir de los contenidos de esta unidad. Les cuento entonces, por ejemplo, tenemos un comentario de Omar Herrera, que es de República Dominicana, que pregunta sobre la aplicación y la viabilidad en la aplicación de esta herramienta de combos en República Dominicana. En la misma línea, Judy Suero también eh, tiene mucho interés en saber cómo se podría aplicar la estrategia de combos ODS en República Dominicana y claro, comenta que ayer en el webinar vimos que George comentó sobre los avances de República Dominicana en términos de índice de pobreza multidimensional y métricas en el registro único beneficiario, pero le gustaría también saber si se ha avanzado con la aplicación de combos ODS como tal. Y también conocer si hay otras experiencias en países vecinos en la aplicación de los combos. Bueno, les comento a los dos, eh, Pamela y Oscar, que actualmente no se ha implementado en República Dominicana una estrategia de combos. Sí, lo que hay grande avance en República Dominicana es en otra de las herramientas que vimos durante esta unidad, que es el RIA, en donde sí se ha realizado este mapeo de las prioridades y estrategias nacionales contra las metas y objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, aún no existe una iniciativa para aplicar la estrategia de combos. En países de la región que sí se está elaborando combos es, por ejemplo, en Honduras, donde estamos trabajando en un combo de nutrición infantil en una región específica de Honduras, en Lempa. También en Argentina tenemos cierto avance en armar un combo embarazo adolescente. También está el ejemplo de El Salvador, en donde surgió una estrategia de gobierno que no fue acompañada ni liderada por el PNUD sobre seguridad ciudadana, en que sí corresponde por sus características a un combo y nos ha servido de caso de estudio, pero sin embargo no fue desarrollado por el gobierno. Y esos son algunos de los ejemplos de
el desarrollo de la estrategia de combo en la región. Para los que tengan alguna duda, en la próxima unidad, la herramienta en que vamos a discutir va a ser RIA, y en las próximas, ya la próxima, en la tercera, la segunda unidad, perdón, de las próximas unidades 3, 4 y 5, se va a desarrollar la estrategia de combos como tal. Entonces, sobre este curso, porque también había una inquietud sobre si se van a indagar todas las herramientas que se presentaron en esta unidad. No. De todas las herramientas que se presentaron en este curso específicamente se va a indagar en el tema de RIA y en el tema de combos. También hay una pregunta de María Magdalena García Ugarte, de Honduras, que trabaja en el área de evaluación de políticas y programas de gobierno del sector público, y entre otras cosas nos comenta que le gustaría saber si esta herramienta, a ver, voy a leerles. Señala que le aclaró mucho a esta unidad cuáles son las herramientas que se dispone para implementar la Agenda 2030 en los países y los ejemplos de análisis de cómo en algunos países. Sin embargo, quiere saber si cada herramienta será desarrollada en detalle en las otras unidades del curso para poder comprender aplicaciones nacionales. Bueno, como recién lo comentaba María Magdalena, en este curso solo desarrollaremos la herramienta de RIA y combos. No hay espacio para desarrollar todas las herramientas. En cursos anteriores se desarrolló la herramienta POBRIS, que es en base a análisis cuantitativo. Sin embargo, para este curso solo se está contemplado el desarrollo de RIA y combos. Voy a tomar otras preguntas de otro curso. También voy a leer acá lo que está ocurriendo en el chat, que Leonel Pérez señala que sí hubo participación y apoyo del PNUD. Sí, Leonel, efectivamente, y acá me corrijo, sí hubo apoyo y participación. Sin embargo, no fue liderado por el PNUD como tal. Como verán en las próximas unidades, cuando entremos en los primeros pasos de la estrategia de combo, la definición del problema y en la implementación como tal, como se plantea en nuestro curso, este proyecto, esta intervención parte desde el PNUD. Y en el caso de El Salvador, esto partió desde el gobierno y el PNUD prestó apoyo, que es una dinámica distinta. No es que nosotros hayamos implementado y con los mismos pasos que tiene nuestra metodología la estrategia de combos, sino que a partir de un plan del gobierno nosotros prestamos apoyo. Pero sí, efectivamente hubo apoyo de parte del PNUD. También tenemos una pregunta de Oscar Díaz, que dice: buenos días, gracias por esta oportunidad. Se habló de la existencia de brechas entre las métricas y las políticas públicas, pero cuando se afirma ello, esa diferencia puede deberse a malas métricas sobre las que se construyen políticas públicas o definición de políticas no alineadas a las métricas. Oscar, espero que mi respuesta vaya en la dirección, o si no, por favor, coméntame por el chat o toma la palabra. Pero lo que entiendo es que bueno, en el curso hablamos que sí, que muchas veces entre el análisis cuantitativo, es decir, los estudios que muestran cifras estadísticas, existe una gran brecha, existe una gran falta de conexión entre este análisis y la construcción de políticas públicas. Y lo que a nosotros nos interesa con esta herramienta es poder acercar el análisis cuantitativo y el uso de datos para guiar el diseño y elaboración de políticas públicas en nuestra región.
No sé si eso es lo que responde si responde efectivamente tu pregunta, pero claro, la idea es, mediante alguna de las herramientas que presentamos, es poder utilizar los datos, cifras, estadísticas y reportes para guiar la construcción y elaboración de políticas públicas, para que éstas sean basadas en evidencia empírica. Virginia Varela pregunta, ¿cómo piensan el desafío de dar sostenibilidad? A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo piensan el desafío de dar sostenibilidad a las nuevas formas de intervención multidimensional en términos de nuevos arreglos institucionales y lógicas sectoriales? Gracias, Virginia, por tu pregunta. La verdad es que eh, uno de los grandes temas que vemos en la unidad es la importancia de generar nuevos arreglos institucionales y una nueva arquitectura de políticas públicas para poder hacer este tipo de intervenciones multidimensionales. Y uno de esos es, entre varios arreglos institucionales que se necesitan, es la lógica de evitar trabajar cada tema por separado, evitar trabajar las brechas de salud, por ejemplo, de educación, de acceso a servicios básicos, de empleo juvenil, por organismos institucionales distintos, por planes, por estrategias, por intervenciones distintas, sino tomar este enfoque que nosotros proponemos, que es multidimensional, que a la vez es también multisectorial y en el que se interesa trabajar sobre, por ejemplo, poblaciones específicas, pero de manera conjunta en todas estas áreas, porque creemos que si se aprovechan las sinergias al trabajar en conjunto las múltiples dimensiones que afectan el progreso, se obtendrá un mejor resultado, como también porque al final todos los problemas de desarrollo que enfrenta un hogar conviven y tienen una fuerte relación entre sí. Por ejemplo, y esa es un poco hacia donde apunta la estrategia de combos. Por ejemplo, si estamos trabajando un problema de embarazo adolescente, nos vamos a encontrar a su vez con temas de educación, con temas de acceso a servicios básicos, con temas de empleo. Y así nos vamos dando cuenta que para poder generar una estrategia combo es clave la multisectorialidad y sobre todo que cada agencia no trabaje en silo, sino que exista una integración y un, que compartan y que se articulen entre sí. Voy a continuar leyendo las preguntas. Virginia también en la misma línea dice, claro, es que los estados generan diferentes formas de resiliencia al cambio, donde los espacios de intervención deben ser convergentes. ¿Es más útil pensarlo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Completé mi pregunta, pero si no sé si le llegó. Sí, acá nos llegó la primera parte y acá está lo último, Virginia. Claro, efectivamente. O sea, el gran desafío es que sabemos que trabajar en este nuevo enfoque, esta nueva forma de orientar la política pública tiene importantes desafíos porque existe esta resistencia al cambio que tú señalas, porque las personas están acostumbradas, los organismos, la agencia a trabajar de cierta forma y lo que nosotros proponemos es un poco romper con esa forma tradicional que cada agencia tiene sus propios objetivos y metas y adoptar este enfoque que en que se discuta de manera integral las múltiples dimensiones que afectan el progreso. Algunos esfuerzos en este sentido se han realizado, por ejemplo, el contar con el índice de pobreza multidimensional, el cual se indagan las múltiples dimensiones que afectan para salir de la pobreza, es uno de los primordiales avances, ya que esto permite, cuando se revisa el índice de pobreza multidimensional y cómo se está en cada indicador, permite el diálogo y la conexión entre las distintas agencias
que están involucradas en las distintas dimensiones del índice de pobreza multidimensional. Por ejemplo, en Colombia existen mesas de trabajo en torno al índice de pobreza multidimensional en que se reúnen los distintos agentes a nivel ya territorial, encargados de temas de salud, de educación, de empleo, para discutir cómo en cada una de estas dimensiones se encuentra el índice de pobreza multidimensional y así ir generando un trabajo en conjunto. Pero claro, como tú señalas, es un trabajo lento, pero sí es lograble. Creemos que para abordar la Agenda 2030, esa es la dirección en que hay que avanzar. Acá tenemos otra pregunta de María Eugenia Oviedo, que señala: hola María José, mi consulta es la siguiente. ¿Qué valor agregado, cuáles son las ventajas que tiene la estrategia de combos con respecto a una planificación gestión por resultados tradicional? Gracias María Eugenia por tu pregunta. A ver, yo creo que son varias las ventajas que tiene trabajar en una estrategia de combos, pero la que creemos que es la más importante, y es por qué surge un poco esta visión de armar combos, es que el haber transitado una agenda como la Agenda 2030, en que ustedes saben lo abrumadora y lo inmensa que puede resultar para un país, sobre todo nuestra región, para países que aún enfrentan, que están en una situación de ingresos bajos, que enfrentan grandes desafíos sociales y que se ven hasta ante este desafío que es la Agenda 2030, abrumados, que no saben cómo implementarla, cómo generar un plan de acción de aquí al 2030, porque los ODM eran una agenda bastante acotada, que era principalmente enfocada en lo social, que la mayoría de los objetivos que presentaba eran fácilmente de medir y que la forma en que estaba construida permitía avanzar un poco en forma tradicional, como ir identificando cada brecha en cada indicador y así ir midiendo los avances y generar un plan de acción acotado. Sin embargo, la naturaleza de la Agenda 2030 nos hace replantearnos cómo a los países les podemos facilitar la tarea de implementación, y es por eso que surge esta herramienta en la cual lo primero es, en base a las necesidades de cada gobierno, es decir, cuáles son sus desafíos sociales que enfrentan, ser capaces de implementar una estrategia específica en la cual se aborden las múltiples dimensiones que son parte del progreso y se aborde no toda la Agenda 2030, pero sí una parte importante, y ahí el desafío, y lo verán en las próximas unidades, es ser capaces de, a partir de el problema de desarrollo que enfrenta cada país. Por ejemplo, Honduras nos encontramos que tiene en una región alto índice de malnutrición infantil, empezar a construir a partir de ese problema una estrategia y realizar el link con la Agenda 2030 de manera de plantearle a los gobiernos cómo a partir de esta estrategia de combos ellos están avanzando en una parte importante de la Agenda 2030. Y como verán, parte de la estrategia de combos elabora este informe en que les mostramos cómo, si ellos desarrollan cierta intervención específica, van a ser capaces de alcanzar una parte de la Agenda 2030, y creo que eso también es muy beneficioso para los países de nuestra región. Voy a continuar con las preguntas que han salido acá. Fátima López señala: hola, buen día. Todavía no alcanzo a entender cuál es la diferencia entre una implementación PNUD más país y que solo el país la empiece solo y PNUD presta apoyo. ¿Me podría decir más? Gracias. A ver, la verdad es que no, en términos de resultado no hay grandes diferencias. Es simplemente, y puede que esta duda te surgió por lo que señalé sobre El Salvador, que nosotros diferenciamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el primer acercamiento a Honduras, vemos que ellos tienen un problema social que quieren solucionar y les proponemos nuestra herramienta, nuestros pasos, nuestro apoyo,
y les proponemos un acompañamiento para poder desarrollar esta estrategia. Como verán, en la última unidad, cuando veamos la parte de la implementación, existen distintas modalidades de cómo, al implementar una estrategia de combos, cuál es el rol del PNUD. En algunos casos, el PNUD puede ser el organismo encargado de la implementación. En otros casos, el PNUD puede solamente prestar apoyo al gobierno y en algunos casos el PNUD puede elaborar la estrategia y el gobierno se dedica en un 100% a la implementación. Eso dependerá totalmente de los recursos que tenga el gobierno, de los recursos que tenga el PNUD para llevar a cabo este proyecto. O sea, es caso a caso según el contexto de cada país. En el caso de El Salvador, la estrategia de seguridad ciudadana era una estrategia del gobierno, pero en la que sí el PNUD tuvo un rol muy importante. Y la estrategia que se realizó no fue definida como una estrategia de combos como tal, no tiene el nombre de combos, pero sí, a partir de esta estrategia nos permitió dar luces y comenzar a elaborar la herramienta que les presentamos en este curso, ya que ahí nos dimos cuenta que la forma que se estaba abarcando el problema podía ser replicado, podía ser utilizado por otros países, y es a partir de esa experiencia y otras más que se construyó la metodología que presentamos en este curso. Tenemos acá un comentario de Oscar Díaz que dice: es importante el contar con adecuada información es clave en este tema. Por lo tanto, existen modelos de formularios para poder existen modelos de formularios para poder levantar información útil para construir líneas de base multidimensionales en relación a la Agenda 2030, los ODS, y facilitar el diseño de indicadores útiles para su monitoreo y evaluación, entre otras cosas. A ver, la Agenda 2030 presenta, como ustedes saben, casi tiene una gran, casi 180 metas. Por lo tanto, no existe un formulario único para poder levantar la información para cada una de las metas. Sin embargo, se han trabajado, hay una gran comisión que ha trabajado en identificar indicadores para todas las metas de la Agenda 2030. En cuanto a un formulario único que se esté trabajando en la región, no existe actualmente, pero sí creo que en cada país se han realizado esfuerzos para levantar información que nos permita monitorear y de aquí a cuando termine la Agenda 2030 ser capaces de monitorear los avances. Eso a nivel de agenda. Ahora, a nivel de combos, de estrategia de combos específica, sí, como verán ustedes en las próximas unidades, sí nosotros proponemos ciertas formas para poder medir y evaluar la estrategia de combo y proponemos cómo se podrían desarrollar sistemas de información que tienen un poco, buscan elementos del estilo de sistemas de catastro único, sistemas de registro único beneficiario, como existen en países, por ejemplo, como en República Dominicana. O sea, a lo que nosotros nos gustaría apuntar es que los gobiernos sean capaces de realizar un catastro hogar por hogar en situación de pobreza y poder realizar seguimiento en el tiempo a esos hogares para poder ir comprendiendo cuál es su evolución. Y hay países que sí se ha avanzado en esto, como en República Dominicana, como en Brasil. Esa es como nuestra recomendación. Ahora, nosotros también somos realistas en el alcance de la estrategia combo y muchas veces no existen los recursos para realizar una reforma de esta magnitud, que sería cambiar todo el sistema estadístico de un país.
pero sin embargo, como verán, las próximas unidades sí se hacen recomendaciones sobre cómo sería la mejor forma de captar datos y cuáles serían las dimensiones, que hay muchas dimensiones que están ausentes en la captura de datos, que son clave y que son súper importantes en la Agenda 2030, que necesitamos comenzar a captar, como por ejemplo temas medioambientales, temas sobre discriminaciones y brechas que sufren personas en nuestra región, temas sobre indígenas y afrodescendientes, desigualdades de género, entre otros, que también este tipo de desafío en términos de la data a captar también la veremos en las próximas unidades. Tenemos más preguntas. Carolina Rivera plantea: hola María José, buenos días. Una duda al momento en el que se profundice sobre el diagnóstico del problema para definir los determinantes. Vamos a aprender a utilizar los procesos econométricos y las matrices de correlaciones presentadas por George Gray. Hola Carolina, buenos días, gracias por tu pregunta. En este curso específico no vamos a realizar análisis de correlaciones ni tampoco vamos a ahondar en cómo se realizó este análisis econométrico. Simplemente en las próximas unidades, cuando entremos luego de definir el problema, el paso siguiente que viene es el análisis cuantitativo, y lo que veremos en este curso es, conoceremos un poco sobre cada herramienta, entenderemos qué tipo de herramienta hay disponible, y una de ellas es el realizar correlaciones. Sin embargo, el realizar el análisis escapa de este curso, y tampoco por lo mismo, porque este curso no es un curso de métrica, sino que, como ustedes saben, no era un requisito comprender sobre correlaciones y el uso de programas o software como data, pero sin embargo, si existe interés de tu parte o de otro alumno del curso en comprender más sobre el desarrollo de estas herramientas, por favor escríbenos, porque podemos pensar en realizar un taller o resolver las dudas por mail, porque nos interesa mucho si es que hay interés en desarrollar este tipo de ejercicio. Para el ejercicio que sí existe un curso es para el PubRisk, que es una de las herramientas de análisis cuantitativos que es muy útil para la estrategia de combos, y ya realizamos una primera versión a principios de este año, entre marzo y aproximadamente mayo. Se va a volver a realizar versiones de este curso, así es que si existe un interés en entender más sobre cómo se llevan a cabo los ejercicios cuantitativos, no duden en comentarlo vía mail o por el foro del curso. Tenemos más preguntas. Carolina Ferreira de Uruguay también comparte la inquietud de María Eugenia y Oscar sobre todo a la hora de pensar desde el sector público la toma de decisiones. Sí, bueno, como les señalaba, es un gran tema que sabemos que uno de los grandes desafíos al implementar este tipo de estrategia es romper con ciertas normas y ciertas formas de realizar el trabajo actualmente en nuestra región y la forma en que interactúan y desarrollan los proyectos las organizaciones, las entidades enfocadas en programas sociales en nuestra región. Es por eso que, como verán en las próximas unidades, vamos a ahondar en el tema de la institucionalidad, vamos a ahondar en los desafíos que presenta la actual institucionalidad y cuáles son los principales elementos que hay que comenzar a trabajar para poder transitar a un enfoque integrado y poder romper esta forma de trabajo hilo o como en unidades independientes. Tenemos otras preguntas. Tenemos una pregunta de Pamela Gallo que dice: la misma pregunta que hice en el foro. Buenos días, María José, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Mi pregunta es más que nada una preocupación sobre nivelar el piso
y hacer el levantamiento de las poblaciones en localidades, considerando la diversidad ecosistémica o de la oferta ambiental. Entre paréntesis, se considera la heterogeneidad de la región, pero dentro de cada país hay mucha diversidad. Por ejemplo, en Perú tenemos zonas amazónicas, altoandinas, de desierto, costera. Gracias. Muchas gracias, Pamela, por tu pregunta, por tu comentario. La verdad es que sí, como vimos en la unidad, uno de los grandes desafíos de la Agenda 2030 es la erradicación de la pobreza, pero sin que nadie se quede atrás. Y ese sin que nadie se quede atrás es realmente clave, porque lo que apunta a la agenda es que queremos que los grupos minoritarios, los grupos que no tienen voz y aquellos que representan estadísticamente un bajo porcentaje de población de nuestra región, pero sin embargo son aquellos grupos que no se han visto beneficiados de igual manera del progreso económico y social de la región de la última década. Son grupos que presentan exclusiones, que presentan discriminaciones y que presentan un bajo acceso a muchos servicios básicos que entrega el gobierno, por ejemplo, salud, servicios de educación, y a esos grupos existe un alto interés en llegar y sacarlos de la situación de invisibilidad y poder otorgarles los mismos derechos y atribuciones que tiene el resto de la población. Es por eso que nosotros durante el curso de combo vamos a ahondar como señalaba anteriormente, que creemos que una de las formas de poder visibilizar estos grupos es mediante la generación de estadísticas novedosas, de estadísticas que capten nuevas dimensiones que nos permitan visibilizar el problema que enfrentan estos grupos y las carencias que se ven sujetas, porque muchas veces el problema que tenemos es que las encuestas tradicionales de los países, las encuestas de hogares, no nos permiten generar estadísticas y comprender la realidad de estos grupos y sobre todo de temas como el que señala Pamela, que son desafíos medioambientales. Entonces, como verán, a lo largo del curso sí haremos énfasis en estrategias para llegar a grupos que incluso geográficamente se encuentran o sea, su ubicación geográfica presenta barreras para el acceso del gobierno y también es importante tener claro que dependerá mucho de la estrategia de combos que se desarrolle, porque por ejemplo, si en el futuro ustedes están trabajando en un país que quiere desarrollar una estrategia de combos específica para localidades rurales en temas medioambientales, ahí el foco estará en estos grupos desvalidos, en estos grupos en que el gobierno no ha llegado, por lo tanto toda la estrategia de combo se elaborará en torno a estas poblaciones. Tenemos más preguntas, tenemos una pregunta de Gustavo Vizcaíno, un saludo desde el Ecuador. La idea de formar combo me parece muy acertada, sin embargo, me parece que si se hace multisectorialmente puede ser buena, debe tener un límite hasta donde sea manejable, si no, quizá complejo administrar y determinar qué causó impacto y qué no lo hizo. Buenos días, Gustavo, gracias por tu pregunta. Efectivamente, o sea, agradezco que compartan este tipo de inquietudes porque creo que, claro, en esta unidad solamente vimos en general en qué consiste la estrategia de combo y simplemente los pasos que tiene, pero como veremos en las próximas unidades, lo más importante es poder limitar nuestra estrategia de combo, porque no queremos que el concepto de multidimensionalidad implique que se va a abarcar todo y que esto no tiene límite y que no y que va a implicar múltiples intervenciones y múltiples análisis por parte de los implementadores de la estrategia de combo, sino que al contrario, nosotros queremos presentar una estrategia acotada, desarrollar una herramienta que sea muy específica, pero que sí en su implementación y en su diseño se incluyan todas aquellas dimensiones que son parte del progreso de las personas que muchas veces se dejan atrás. Como por ejemplo, si estamos trabajando en
temas de nutrición infantil, queremos enfocarnos en la desnutrición infantil, pero sí comprender todas sus causas y todo su efecto y trabajar en esas causas y efectos. Pero no queremos que multidimensional se escape a áreas que no están relacionadas específicamente con el tema de desnutrición. Eso es algo muy importante a tener en cuenta y que sí lo vamos a indagar en el resto del curso, y tenemos, como ustedes verán, varias herramientas y metodologías específicas para poder ir de a poco identificando cuáles son los áreas y dimensiones desarrolladas, o sea, relacionadas, perdón, con el problema de desarrollo que estamos trabajando. A ver, tenemos más preguntas. Tenemos, Oscar Díaz dice, gracias Carolina Ferreira, Uruguay, justamente eso de tener que pensar desde el sector público la toma de decisiones, cómo validamos que los resultados de las métricas son correctos para tomar decisiones. Tenemos una pregunta de Sofía Felipes que dice, ¿plantea algún desafío el adoptar un enfoque multisectorial a la hora de evaluar o monitorear los resultados de una estrategia de combos? Pensando, por ejemplo, en qué actores serían los encargados de la evaluación. Disculpen que al escribir esto se baja y pierdo la pregunta. Esperemos un segundo. Acá está de nuevo. Pensando, por ejemplo, qué actores serían los encargados de la evaluación, cómo sería el proceso del monitoreo, etcétera. ¿Existen experiencia en algunos países? Sí. Efectivamente, Sofía, gracias por tu pregunta. El adoptar este enfoque multisectorial implica también adoptar una nueva estrategia para monitorear los resultados. También lo veremos en la última unidad, en la unidad 5, cuando vemos el paso de monitoreo y evaluación, cuáles son los principales elementos que debe tener un sistema de monitoreo y evaluación de estrategia de combos. Las experiencias que existen en algunos países es lo que yo señalaba anteriormente sobre países que han sido capaces de generar sistemas de registro único beneficiario, o que han sido capaces de generar levantamientos de sistemas de datos en que se le llaman estilo de dashboard o panel de control, en que para un mismo hogar son capaces de monitorear las distintas dimensiones que son parte del progreso multidimensional. Es decir, que para un mismo hogar pueden tener un catastro de cuáles son los programas o beneficios sociales a que acceden, cuál es la situación de salud de cada miembro del hogar, y así en distintas áreas tener esta información que se va monitoreando en el tiempo. Entonces permite ir viendo los avances y permite ir evaluando cómo ciertas políticas sociales funcionan. Este tipo de estrategia está fuertemente en desarrollo en nuestro país. Como les comentaba, República Dominicana tiene sistema de catastro único, en Brasil también se está realizando, todavía está en desarrollo, todavía no se podría decir efectivamente que, por ejemplo, en el caso de países que han implementado estrategia de combo, sí han desarrollado un sistema catastro único, sino que vemos experiencias de países que no necesariamente han desarrollado estrategia de combo, que sí han implementado este tipo de datos, pero sí, como verán en la unidad 5, indagaremos específicamente en los desafíos que se presentan en materia de datos para poder implementar la estrategia de combos. Tenemos otra pregunta de Gabriela Elgren. Buenos días desde Lima. María José, acabas de mencionar que lo primero es identificar el desafío o problema para desarrollar la estrategia de abordaje multidimensional y buscar hacer el link con la estrategia 2030 para aceleración de los ODS.
Mi duda es cómo se podría avanzar con este enfoque de combo si el gobierno no tiene como referencia o eje articulador la Agenda 2030 ODS. Muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta. La verdad es que es una muy buena pregunta, porque en algunos casos, a ver, la estrategia combo se puede dar en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Puede que un gobierno lo pida, decir, miren, ¿saben qué? Nos gustaría, o una oficina país del PNUD, por ejemplo, que pida, nos gustaría junto con el gobierno desarrollar una estrategia para tal problema social, o creemos que es de interés del gobierno desarrollar tal estrategia, y así surge y se comienza a desarrollar esta herramienta. Sin embargo, en otros casos puede ocurrir que el gobierno efectivamente no tenga tanto conocimiento de la Agenda 2030 o no tenga un plan específico para la implementación, pero sí tenga un desafío de desarrollo que le interesa solucionar, que le interesa enfrentar. Y ahí nuestra misión y nuestro objetivo es ser capaces de que a medida que solucione esta estrategia, que solucione este problema, este desafío social, que a su vez el gobierno se dé cuenta cómo está abordando en cierto punto la Agenda 2030. Es decir, independiente que ese no sea el objetivo primordial de un gobierno o de una agencia pública, al abordar la Agenda 2030, el tener una meta específica con respecto a la Agenda 2030, nuestra estrategia Combo sí realiza ese vínculo y sí le enseña a los gobiernos sobre la Agenda 2030, sobre sus desafíos, y les plantea y le realiza un análisis de cómo la actual estrategia social de desarrollo sí contribuye al logro de la Agenda 2030. Es parte de la estrategia Combos el vínculo con la Agenda 2030. Continuando con las preguntas, José, un segundo. José Conde señala, buenos días, desde el punto de vista de la coordinación institucional de la Agenda 2030 con otros organismos multilaterales, donde se encuentran implementando programas y proyectos, ¿cómo sería la armonización? ¿Cómo de PNUD y desde el punto del análisis de la sostenibilidad financiera, cómo se implementaría la estrategia país? Muchas gracias, José, por tu pregunta. La verdad es que sí, también como lo veremos en las próximas unidades, una parte clave cuando desarrollamos la estrategia de combos es realizar un análisis de las intervenciones existentes, como también un mapeo estratégico de actores. Es decir, antes de decidir cuáles son las intervenciones específicas que va a realizar nuestra estrategia de combo, en la fase de elaborar la teoría de cambio, es clave comprender qué es lo que se está realizando actualmente en esta materia, en la zona, territorio, qué tipo de organismos actualmente están realizando esfuerzos y que también ver buenas prácticas tanto nacionales como internacionales en esta materia. Porque el interés no está en duplicar trabajo existente y el interés tampoco está en actuar de forma independiente a los actuales esfuerzos que se están realizando en el país, tanto en el tema de desarrollo que trabaje el combo o en la implementación de la Agenda 2030 en general en el país. Creemos que aprovechar las sinergias que puedan existir, incluso en algunos casos puede que no es necesario realizar nuevas intervenciones, sino que a partir de intervenciones existentes del gobierno, por ejemplo, o de otras agencias del Perú, perdón, de las Naciones Unidas, o de otros organismos internacionales, poder construir, poder, por ejemplo, identificar que se necesitan nuevos componentes en ciertos programas para poder lograr de mejor manera estos objetivos sociales. Por eso en ese sentido es clave el análisis que se realiza antes de terminar la estrategia
y en ese se realiza un mapeo de los actores que son claves en el área en que se está trabajando el combo. Continuando con las preguntas, tenemos dice Elga Salvador, buenos días. Claro, sería interesante al finalizar el curso probar esta herramienta. Sí, efectivamente, bueno, uno de los objetivos de este curso es formar una red de expertos que son ustedes, que sean capaces en el futuro de replicar esta estrategia en los países de la región, que sean capaces de apoyar este proceso y a partir de los conocimientos que han aprendido y con el apoyo efectivamente del PNUD, la idea es que a partir de este curso surjan nuevas estrategias de combo en Latinoamérica, por lo que sería súper interesante luego que finalice este curso en los próximos meses, que continuar en contacto y poder ver qué fruto y qué iniciativa han surgido a partir de lo que han aprendido durante el curso. También Carolina comenta, sí, que le gustaría profundizar en herramientas cuantitativas, por lo que, Carolina, podemos conversar luego sobre eso. También, claro, hay mucho interés en poder realizar una prueba de la herramienta de combos, más interés en las herramientas cuantitativas. Tenemos una duda sobre la actividad número 1, de Nicolás Todesca, que la voy a leer porque también sería importante conversar sobre eso. Nicolás plantea que la pregunta 6 pide caracterizar a clúster. Voy a leer, dice. La pregunta 6 pide caracterizar a clúster. Seleccioné estrategia y la actividad me devolvió que es incorrecto. Por lo que leí la bibliografía, entiendo que efectivamente es una estrategia y no una herramienta, como el RIA o un equipo de trabajo SIGOP. ¿Podría orientarme con respecto al tema? Nicolás, si quieres, después te envío un mail específico, o mejor, yo creo que voy a postear la respuesta en el foro para que así todo el resto tenga claridad sobre este tema, porque la verdad es que estas tareas las hicimos hace un tiempo, hace varios meses atrás, la de la unidad 1, por lo que tendría que revisar lo que señalas y te respondo en el foro del curso. Voy a abrir un foro específico sobre la tarea para responder esta duda y también para ver si existen otro tipo de dudas sobre la tarea a realizar en esta unidad. Siguiendo con las preguntas, tenemos de José Francisco Nuber, que dice, en países que tienen comisiones de alto nivel para el seguimiento e implementación de los ODS, discúlpenme que se me bajó porque estaban escribiendo ahí. En países que tienen comisiones de alto nivel para el seguimiento e implementación de ODS, como el caso República Dominicana, mis preguntas son, ¿deberían ser estas comisiones las que identifiquen los problemas y desde la misma se planifique la intervención? ¿No sería más fácil su apropiación a través de estos mecanismos de alto nivel y muy en especial el tema voluntad política? ¿En qué otros países existen comisiones de este tipo? Y acá deja un link José Francisco. Sí, a ver, lo ideal sería que efectivamente hay países que sí cuentan con comisiones de alto nivel para el seguimiento e implementación de los ODS. Lo ideal sería trabajar con ellos en la elaboración de la estrategia de combos y que ellos fueran parte importante en identificar, en identificar el problema y también hacer el vínculo con la Agenda 2030 y pensar en los sistemas de monitoreo y evaluación más pertinentes para evaluar la estrategia. Ahora, este tipo de organismos no tienen por mandato, no están encargados de la estrategia como en sí, pero efectivamente, como tú señalas, en el caso de países que existe comisiones, el trabajo se debe realizar con ellos, porque ellos son los que comprenden mejor y han realizado el primer análisis de cómo se está implementando la Agenda 2030 y los desafíos que existen.
Dado que nos quedan solo unos 5 minutos, voy a intentar responder las preguntas que hay, pero creo que si tienen más preguntas las podrían compartir por el foro. Estaba mirando los foros de la unidad en cada uno de los cursos y hay muchos comentarios, inquietudes que espero poder este fin de semana respondérselos a todos, pero le agradezco mucho a todos los que han participado del foro de nuestro curso, porque la idea es poder generar un espacio eh, de diálogo, preguntas hacia los también, si existen inquietudes entre ustedes o propuestas, también la idea es que exista una interacción entre los participantes. Así es que en los próximos días les voy a responder las preguntas del foro y ahora seguimos con las que están en este chat. A ver, tenemos preguntas de Shorthan comenta, implementando esta herramienta es como realmente fijaríamos el conocimiento teórico. Me uno también a realizar un ejercicio práctico. Gracias, Shorthan, por tu comentario. Sí, veo que muchos tienen la inquietud del tema de práctico y lo interesante es que a partir de la próxima unidad, todas las tareas van a ser un ejercicio práctico. La próxima unidad sobre RIA, que tiene un ejercicio práctico en que se analiza y se realiza parte de un ejercicio RIA para un municipio de México, pero para las próximas unidades que son específicas de combo, las tareas van a ser de desarrollar una estrategia de combos hipotética por parte de cada uno de ustedes, que yo creo que va a ser muy útil para poder ir entendiendo en la práctica qué son los elementos necesarios que hay que considerar y poder ir pensando ya en cómo se implementa, cómo se desarrolla esta estrategia y que no quede solo en algo teórico. Así es que algo de ejercicios prácticos vamos a tener durante el curso. Tenemos más preguntas. Pamela dice, muchas gracias, quedo atenta al desarrollo del curso, estaré atenta en contribuir desde el área ambiental. Saludos, lo agradecemos mucho, Pamela, porque el área ambiental siempre es una de las dimensiones de la Agenda 2030 que presenta mayor desafío, ya que existen pocos indicadores y muchas veces no es tan prioritaria en los países de la región. Así es que todo tipo de aporte, muy bienvenido. Gabriela señala, le responde a José Francisco, dice, justo ahora FAO está implementando un proyecto regional donde están analizando la existencia de estos espacios de gobernanza. Entre paréntesis, comisión interinstitucional en 6 países de América Latina. Muchas gracias, Gabriela, por este comentario. Y si pudieras compartirnos el link de este proyecto en el foro, sería súper interesante para que podamos revisar sobre este espacio y creo que es muy útil para comprender, o sea, para nutrir los contenidos del curso sobre la estrategia de combos. Luego tenemos comentarios de Tirso comenta, buen día, en República Dominicana con iniciativa de la Vicepresidencia de la República y apoyo de FAO y PMA, en el marco de la Agenda 2030 se están realizando consultas participativas multisectoriales para revisión estratégica, plan y elaboración de una hoja de ruta para cumplimiento del ODS 2, cero hambre, identificado, vinculado a todos los proyectos y programas que buscan reducir el hambre. Se podría luego de este esfuerzo agregar a la estrategia de combo. Efectivamente, Tirso, gracias por tu comentario. Este tipo de iniciativas son las que, a partir de este tipo de iniciativas, son las que se puede desarrollar una estrategia de combo. Y efectivamente, si ya existe interés tanto del gobierno como ya se está trabajando por parte de ciertos organismos en una hoja de ruta y una estrategia para un objetivo específico, que en este caso es cero hambre, esto podría ser las bases para en el futuro desarrollar una estrategia de combo incorporando los elementos que estarían faltando. Así es que sería súper interesante poder seguir de cerca esto y ir viendo cómo
cómo va evolucionando para ver si hay espacio para el desarrollo de una futura estrategia de combos en torno a ese objetivo. Alejandra señala, buenos días desde Venezuela. En términos epistemológicos, considero que la reducción de vulnerabilidades y la construcción de resiliencia pasa por aspectos de formación de valores en las personas que van mucho más allá de la procura de activos financieros, empleo de calidad, etc. Pues es imprescindible la formación de valores humanos orientados a la solidaridad, al empoderamiento, manejo psicológico, afectivo de choques adversos y en general aspectos humanos que no he visto se han considerado dentro del análisis multidimensional. Buenos días, Alejandra, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que efectivamente es así. O sea, nosotros estamos plenamente conscientes que la generación de resiliencia y la construcción de las herramientas necesarias para poder lograr el progreso de las personas tiene que ver mucho con aspectos como los que tú señalas, que no son solamente con temas de activos físicos, que no solamente son de temas de ingresos, sino que tienen que ver con aspectos subjetivos del bienestar. Y eso también es algo que hablamos harto en la última unidad, en que, a ver, lamentablemente por temas de limitaciones de data, si nosotros queremos desarrollar con un gobierno una estrategia de combos, tenemos que, ¿cómo se llama?, concentrarnos en aquellas cosas que podemos medir con los datos existentes, que tienen que ver con temas de posiciones físicas, de carencias que son captadas por los datos, porque los elementos que tú señalas muchas veces no existen encuestas, no existen estadísticas para poder monitorearlas, para poder evaluarlas. Entonces, como veremos en la última unidad, creemos que uno de los grandes desafíos en la región es ser capaces de evolucionar, de transitar hacia nuevas formas de medir dimensiones ausentes que son clave en el bienestar. Hay varias lecturas complementarias sobre este tema. Nosotros hemos realizado esfuerzo en este sentido mediante estudios cualitativos de focus group, entrevistas focales, y creemos que es clave ir incorporando poco a poco este tipo de dimensiones como parte del progreso, que tienen que ver con temas de autoestima, de empoderamiento, y acá también entran también temas de discriminaciones, de brechas que no son visibles en la estadística pública, por lo que agradezco que ponga este tema en la mesa porque es algo que vamos a hablar durante el curso. Como tú bien sabes, algo que está todavía en desarrollo en la región. Hay algunos esfuerzos, son pocos, pero existen. Hay, por ejemplo, en Chile el índice de pobreza multidimensional está incorporando una nueva dimensión que tiene que ver con estos aspectos más subjetivos del bienestar de las personas, pero creemos que sí, que en la elaboración de la estrategia de combo es clave considerar este tipo de dimensiones. Voy a responder las preguntas que quedan. Les pido por favor que si tienen más dudas que las escriban por el foro, no por acá, porque ya estamos un poco sobre el tiempo, así que voy a terminar con lo último que hay, pero por favor sigamos luego la discusión en el foro. Todos los comentarios los pueden dejar ahí y lo iremos respondiendo durante la próxima semana. Casimira comenta, buen día. Responde a Tirso. Precisamente ayer conversamos en la mesa que me tocó trabajar sobre la brecha en la coordinación intersectorial interinstitucional. Disculpen que esto se baja al escribir. Tengo la misma inquietud de si podemos ver esta estrategia bajo el concepto de combo. Como comentaba, sí, efectivamente se puede ver esta estrategia bajo el concepto de combo, y efectivamente a partir de estos esfuerzos se puede desarrollar una estrategia de combos. Pablo Fregoso comenta, en el caso de México las estrategias de tipo combo, intervenciones multisectoriales generalmente no se han podido instrumentar adecuadamente. ¿Habría alguna sugerencia de por dónde comenzar a construir esta capacidad institucional?
Como comentaba, durante el curso veremos sobre la capacidad institucional necesaria, pero yo creo que lo clave es, bueno, también lo veremos en la próxima unidad en el RIA, que aborda mucho el tema institucional, es ser capaces primero de identificar aquellos cuellos de botella existentes en materia institucional, cuáles son los principales desafíos, cuáles son los principales elementos que no permiten, y también yo creo que a medida que el combo responda a los intereses y a la estrategia que tiene actualmente el gobierno, va a ser mucho mejor la capacidad de respuesta de este para realizar los cambios y arreglos institucionales necesarios. Con esto quiero decir que eh, una de las grandes eh, características de la estrategia combo es que nuestro interés no es imponer un plan de acción, sino que responder a las necesidades actuales del gobierno, es decir, identificar un problema de desarrollo que sea pertinente y que sea de interés del gobierno para así contar con su apoyo y para así contar con su voluntad de solucionar este problema. A nosotros no nos interesa llegar con nuestra propia idea de cuál es el objetivo de desarrollo que se debe solucionar. Nosotros proponemos la metodología, proponemos la herramienta, sin embargo, el contenido, por decirlo así, tiene que provenir de la agencia de gobierno. Después tenemos otra pregunta de Carolina Ferreira, dice, tal cual, José, lo de la sostenibilidad financiera es clave en este proceso, de una debilidad, a mi juicio, de ODS por el recorte de recursos del PNUD. Sí, el tema de sostenibilidad financiera, claro, es el gran tema de cómo se financia la estrategia de combo, y también durante las próximas unidades vamos a discutir sobre distintos mecanismos para poder cuantificar los costos, como también para poder eh, contar con un financiamiento para poder desarrollar esta estrategia. Voy a leer solamente un par de preguntas, por favor las que queden pendientes, las compartan en el foro, pero para ir cerrando ya esta sesión, a ver, tenemos acá de Carolina Soto, preguntan cuanto a esa pregunta, en la redacción indica que es una estrategia y después indica, es sobre la tarea, sí, voy a revisar la tarea y le respondo por el foro. José Francisco dice, hola Gabriela, muchas gracias por el dato, cuando sea posible envíe información. Magdalena García también le comenta a Carolina, muy buen punto. También lo nota en los documentos, saludos. Gabriela dice, hola José, cuando tengamos el documento lo podemos enviar. Perfecto. El proyecto está iniciado y recién FAO ha organizado el taller con sectores y con nosotros, PNUD, para dar información, pero nos pareció muy útil porque en países como Perú, donde no hay esta comisión, estamos tratando de buscar buenas prácticas para presentarle aquí el PNUD. Muchas gracias, Gabriela. Entonces quedamos atentas, y si tienen mayor información sobre esta iniciativa, por favor, compártela, y lo mismo para el resto de los participantes. Si existen ciertos documentos, iniciativas o noticias que les gustaría ir compartiendo, vamos a abrir un foro especial para eso, porque creo que es súper importante. Todos ustedes son expertos en este tema, trabajan en temas de desarrollo, conocen la realidad de nuestra región, por lo que también es un componente muy importante de este curso el poder generar redes y poder también nutrirnos de los conocimientos y la experiencia de cada uno de los participantes. Eh, Patricia dice, buenos días, ¿los ejercicios prácticos de implementación de la metodología combo serán individuales o se formarían grupos? Son individuales, Patricia. Cada uno va a tener que elaborar un combo hipotético en base a algún problema que identifiquen en algún país de la región, puede ser el país de origen de usted, el país en que trabajan, pero a partir de, por ejemplo, no sé, si ustedes deciden, quiero ver el tema específico de drogas en jóvenes en Colombia, y a partir de eso elaborar un combo, eh, está perfecto,
pero tengan claro que no es un ejercicio exhaustivo ni que van a terminar haciendo un informe sobre esto. Como después verán, las tareas son súper acotadas, es simplemente un ejercicio muy simple para ir identificando ciertos elementos de la estrategia de combo para que ustedes puedan ir entendiendo cómo en la práctica funciona esto, pero por favor no se abrumen con las tareas, la verdad es que acá sabemos que todos ustedes trabajan y que tienen mucha obligación, así que no es la idea hacerle una mayor carga. Si esto no, las tareas no va a implicar que ustedes tengan que redactar una estrategia de cómo, simplemente responder algunas preguntas y así ir elaborando poco a poco los pasos para generar una estrategia en base a un problema que ustedes identifican. Tenemos otra pregunta. El tema, hay varias preguntas sobre la tarea, eso lo vamos a aclarar. Hoy en la tarde va a quedar aclarado el tema de si es una herramienta o una estrategia, para que no hayan dudas. Va a quedar resuelto por el foro. Hay una pregunta de José Alejandro, y con esto iríamos cerrando, que dice: siguiendo a Tirso y Alejandra, entiendo que los países pueden priorizar en qué ODS se concentrará esfuerzo, pero el sentido de la Agenda 2030, y asumiría yo que lo de combos es considerar la interdependencia entre los ODS para incrementar impacto en las políticas. Sí, qué bueno que hace esta pregunta porque puede ser un poco confuso. Y de todas formas, a medida que avance el curso, se va a ir aclarando este tema, sobre todo en la unidad en que desarrollamos la teoría de cambio y hacemos el link entre la estrategia de combo, es decir, el objetivo final que tiene la estrategia combo, y el resto de la Agenda 2030. Ya que efectivamente una de las grandes características de la Agenda 2030 es la invisibilidad de sus objetivos, es decir, plantea que para abordarla hay que tener un enfoque integral y que las distintas metas y objetivos están interconectados, interrelacionados entre sí. Sin embargo, nuestro enfoque de combos no es que vaya en contra de esto, al contrario, nosotros queremos apoyar y queremos trabajar de acuerdo al enfoque de la integridad de la Agenda 2030, pero queremos, para poder definir el plan de acción y poder trabajar con el gobierno en una estrategia específica, lo primero es definir el problema social prioritario, y a partir de ese problema social, que también se puede marcar en un objetivo de desarrollo sostenible específico, queremos demostrar cómo ese objetivo específico está interconectado, interrelacionado con distintas metas de la Agenda 2030. Y ahí es donde apoyamos y reforzamos la idea de la indivisibilidad de la agenda y de la integración que tiene. Entonces, sí, se parte sobre un objetivo o una meta específica, pero se trabaja de manera integral y se realiza el vínculo a las distintas metas y objetivos de la Agenda 2030. Esto lo veremos con mayor profundidad cuando desarrollemos la teoría de cambio, pero sí, muy buena pregunta, agradezco que lo ponga en este tema en la discusión. Y para finalizar, Alexandra dice: hola María José, en Paraguay ya se está implementando, pero las instituciones no se adaptan a trabajar así. Articular lo más complicado, ¿qué herramientas podemos utilizar para trabajar juntos con mejor impacto? Alexandra, como señalaba, sí, el tema de la articulación intersectorial y entre instituciones es uno de los grandes desafíos que se plantea para la implementación de la Agenda 2030 y también para toda la nueva corriente y noción de progreso que se ha establecido por parte de Naciones Unidas en los últimos años, que es que el progreso va mucho más allá del ingreso y que abarca múltiples dimensiones, que hay dimensiones que no son captadas por los datos y que no se puede actuar solamente en temas de pobreza monetaria, sino
en otras dimensiones que son claves. Y para esto se necesita la articulación de las distintas agencias sociales de los gobiernos. Este es el desafío y es la agenda pendiente, y vamos a discutir sobre este tema. Si hay interés, yo puedo ir compartiendo más lecturas complementarias sobre este tema, porque nosotros identificamos algún tipo de elementos que son clave a considerar. También es importante considerar que este curso no es específicamente sobre institucionalidad ni gobernabilidad, por lo que sí se habla de estos temas, pero no se ahonda en profundidad. Pero sí existe, porque veo que hay una pregunta que ha salido harto. Podríamos también trabajarlo por el foro, o pensar en distintas herramientas disponibles que existan para poder solucionar el tema de fragmentación institucional en los países de la región. Bueno, por ahora creo que ya vamos a terminar este primer foro. Le agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo, por su activa participación en la conversación. La verdad es que estuvo súper interesante, y creo que se cumple uno de los grandes objetivos de este curso, que no es solo que ustedes comprendan los contenidos que tenemos en el curso, sino que también que exista diálogo, que exista aprendizaje mutuo, y que puedan compartir su experiencia en cada uno de los países en que trabajan, porque el grupo que contamos es de un excelente nivel. Todos aquí son personas que tienen mucha experiencia en desarrollo regional, por lo que nos interesa que exista estos canales de comunicación. Por favor, las preguntas que quedaron desatendidas o cualquier tipo de inquietud que tenga, continuémosla en el foro. Yo por mi parte me comprometo a resolver las dudas sobre la tarea y también las inquietudes existentes que hay actualmente, que ya están en el foro. Eso sería por ahora. Quedo muy atenta a las inquietudes que tengan, y seguimos en contacto. Y muchas gracias por la participación. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias María José por tus aclaraciones, muy interesante y provechoso para todos. Todas, obviamente, recordarles que para el día martes iniciamos la unidad 2, y para este mismo día, martes 11 de julio en horas de la mañana, tendremos nuestro webinar magistral correspondiente a la apertura de esta unidad. ¿Ok? Entonces, continúen con sus participaciones, y los esperamos cordialmente invitados para nuestra sesión del día martes. Muchas gracias, que estén muy bien.